Desde que el ser humano alzó la vista hacia el cielo, mucho antes de que existieran ciudades, escritura o ciencia, surgió la pregunta más grande de todas: ¿de dónde viene todo esto? ¿Cómo apareció el universo? ¿Qué había antes de que existiera el tiempo, la materia y las estrellas? Imagina a nuestros ancestros en la prehistoria, alrededor de un fuego, observando las estrellas brillando sobre un cielo inmenso y oscuro. Ellos no tenían telescopios ni fórmulas matemáticas, pero tenían curiosidad. Esa misma curiosidad que sigue viva en nosotros hoy. Y es que, al final, la historia de cómo se creó el universo no es solo un asunto de científicos modernos, sino una narración que ha acompañado a la humanidad desde el principio de su propio camino. Por cierto, si te gusta este viaje por el cosmos contado con palabras sencillas, no olvides suscribirte y darle like, así apoyas mucho para que sigamos explorando juntos los misterios más antiguos. Al inicio, lo único que teníamos eran suposiciones y mitos. Cada grupo humano, cada cultura que fue naciendo con el paso de miles de años, elaboró su propia explicación sobre cómo apareció el mundo. Para los pueblos cazadores y recolectores, el universo solía nacer de la nada, de la oscuridad, de un nuevo cósmico o de un ser creador que moldeaba todo con sus manos invisibles. Estas explicaciones eran intentos de dar sentido a lo desconocido. Al fin y al cabo, nadie podía aceptar que todo lo que veía simplemente estaba ahí sin más. Necesitaban una historia, un origen, y esa necesidad es profundamente humana. Incluso nosotros, hoy con telescopios que llegan a los confines del cosmos, seguimos intentando comprenderlo. Pero antes de ir a las teorías científicas modernas, es importante detenernos en esa visión ancestral, porque los seres humanos de la prehistoria, aunque no sabían de átomos ni galaxias, observaron los cielos con tanta atención que notaron patrones, los ciclos del sol, la luna que crecía y menguaba, las estaciones que volvían cada año. Todo eso formaba parte de un universo ordenado, aunque misterioso. Muchos creían que los dioses habían puesto todo en su lugar, y que el mundo era el centro de todo. No les faltaban razones para pensarlo, al mirar alrededor. Parecía lógico creer que el suelo que pisaban era estable, que el cielo giraba a su alrededor y que los humanos tenían un papel central en esa gran obra. Avanzando miles de años, en civilizaciones más organizadas como Mesopotamia, Egipto, la India o la Grecia antigua, los mitos se hicieron más complejos. Los egipcios, por ejemplo, hablaban de la diosa Nut, que formaba el cielo, y de cómo las aguas primordiales habían dado nacimiento al universo. Los griegos imaginaron un caos inicial, del cual surgieron el cielo y la tierra, los titanes y los dioses. Y en la India, los textos védicos hablaban de un origen marcado por la respiración del universo mismo, un misterio en el que hasta los dioses dudaban sobre qué había antes del comienzo. En cada una de estas culturas vemos una constante: la humanidad necesitaba responder a la pregunta del origen, y aunque hoy sabemos que esas historias no son científicas en el sentido moderno, no debemos despreciarlas, porque son los primeros pasos en nuestro intento por explicar lo inexplicable. Y hablando de pasos importantes, da tú también el tuyo y suscríbete, porque así podrás seguir esta narración completa y no perderte nada de lo que viene. La revolución comenzó con la filosofía griega. Fue allí donde los pensadores empezaron a dejar de lado las explicaciones míticas para buscar respuestas más racionales. Tales de Mileto, por ejemplo, en el siglo VI a.C., pensaba que todo provenía del agua. Anaximandro decía que el origen estaba en lo indefinido, algo que no podía describirse pero que era eterno. Y luego llegó Aristóteles, quien imaginaba un universo eterno, sin principio ni final, perfecto en su orden. Esta idea de eternidad fue tan poderosa que dominó el pensamiento occidental durante siglos. Para Aristóteles, no había creación en un momento concreto, porque el cosmos siempre había existido. Era un concepto tranquilizador: si el universo no tiene comienzo, no hay que preguntarse qué había antes, porque no hubo un antes. Sin embargo, la filosofía no era lo único que avanzaba. En paralelo, la religión seguía siendo una fuerza inmensa en la interpretación del cosmos. En la tradición judeocristiana, por ejemplo,
encontramos la idea de un Dios que crea el universo de la nada, en un acto voluntario y único. El famoso hágase la luz del Génesis no solo dio forma a la tradición religiosa, sino que durante siglos fue también la explicación aceptada del origen de todo. Y este punto es fascinante, porque aquí empezamos a ver un contraste que marcará toda la historia. Por un lado, quienes creen en un universo eterno, sin creación. Por otro, quienes defienden un inicio absoluto, un momento de creación. Esa tensión entre eternidad y principio nos acompaña hasta hoy, incluso en la ciencia moderna. Con el paso de los siglos y la llegada de la Edad Media, el pensamiento europeo se vio profundamente influido por la religión. La idea de un universo creado por Dios fue dominante, pero no era la única. En el mundo islámico, por ejemplo, filósofos como Al-Farabi o Avicena discutían sobre la eternidad del mundo, basándose en Aristóteles pero adaptando sus teorías a su fe. Mientras tanto, en China se mantenían concepciones cíclicas del universo, todo nace, muere y vuelve a nacer en un ciclo eterno. Y lo mismo podemos decir de muchas culturas indígenas en América, que pensaban en universos que se crean y se destruyen una y otra vez. Esto nos muestra que, aunque las culturas estaban separadas por miles de kilómetros, la pregunta era universal. Todos miraban al cielo, todos se preguntaban lo mismo: ¿cómo empezó todo? Con el Renacimiento y la Revolución Científica, llegó un giro decisivo. Copérnico propuso que la Tierra no era el centro del universo, sino que giraba alrededor del Sol. Galileo, con su telescopio, mostró que el cielo no era perfecto e inmutable, como decía Aristóteles, sino que estaba lleno de montañas, cráteres y manchas. Y Kepler, con sus leyes, demostró que los planetas se movían siguiendo trayectorias matemáticas precisas. Todo esto abrió la puerta a pensar el universo de una manera más científica, aunque aún faltaba mucho para comprender su origen. Newton, en el siglo XVII, dio otro paso gigantesco al formular la ley de la gravitación universal, mostrando que la misma fuerza que hacía caer una manzana era la que mantenía a la Luna en su órbita. El universo, por primera vez, se veía como un mecanismo regido por leyes universales. Aún así, la pregunta sobre cómo empezó todo seguía abierta. Durante mucho tiempo, incluso en la era de Newton, muchos seguían pensando que el universo había existido siempre. Un cosmos eterno, gobernado por leyes, pero sin principio. Esa idea era sencilla y no requería imaginar un momento de creación. Pero a medida que la ciencia avanzaba, empezaron a surgir nuevas preguntas. Si el universo siempre había existido, ¿cómo explicamos el calor de las estrellas que parecen consumir energía? ¿De dónde sale todo ese combustible? ¿Podría ser que las estrellas no fueran eternas, sino que nacieran y murieran? Y si eso era así, ¿qué pasaba con el universo entero? Aquí es donde entramos en la era moderna de la cosmología. En el siglo XIX y XX, con los avances en astronomía y física, empezaron a acumularse evidencias de que el universo no era estático ni eterno, sino dinámico, cambiante. Y uno de los momentos clave llegó en 1929, cuando Edwin Hubble observó que las galaxias se alejaban unas de otras. Fue un descubrimiento revolucionario, significaba que el universo estaba en expansión, y si se estaba expandiendo ahora, eso quería decir que en el pasado había sido más pequeño, más denso, más caliente. Esto nos llevó directamente a la teoría más famosa de todas, el Big Bang. Y antes de que sigamos por ese camino, un recordatorio: si te interesa cómo llegamos desde las hogueras de la prehistoria hasta telescopios capaces de ver casi el inicio del tiempo, suscríbete y dale like, que aquí vamos a seguir el viaje. La teoría del Big Bang propone que todo el universo nació hace unos 13.8 millones de años a partir de un estado extremadamente denso y caliente. No fue una explosión en el espacio, como muchas veces se piensa, sino la expansión del propio espacio desde un punto inicial. Ese instante no es fácil de imaginar, porque rompe con nuestras experiencias cotidianas. No había afuera del universo, no había tiempo antes del tiempo. Todo lo que conocemos, incluso las leyes de la física, emergió en ese momento, y aunque suene casi tan misterioso como los mitos antiguos,
La diferencia es que ahora tenemos pruebas científicas que lo respaldan, la radiación cósmica de fondo, que es como un eco de ese primer momento, la abundancia de elementos ligeros como el hidrógeno y el helio, que se formaron en los primeros minutos, y la propia expansión del universo que todavía podemos medir. Por supuesto, la teoría del Big Bang no resolvió todos los misterios. Todavía quedaba la gran pregunta, ¿qué había antes? Algunos físicos dicen que no tiene sentido preguntar, porque el tiempo mismo empezó en ese instante. Otros sugieren que puede haber habido un universo previo, o que vivimos en un ciclo de expansiones y contracciones. Y aquí volvemos a algo curioso, esas ideas modernas no están tan lejos de los mitos antiguos que hablaban de ciclos cósmicos. Una y otra vez, la ciencia y la imaginación humana parecen encontrarse en los mismos lugares, aunque con lenguajes distintos. Cuando llegamos a la teoría del Big Bang, puede parecer que la ciencia resolvió por fin el misterio del origen, pero en realidad lo que hizo fue abrir un abanico de nuevas preguntas. Y es que la humanidad, desde sus primeras pinturas en cuevas hasta los telescopios espaciales, nunca se conforma con una sola respuesta. Siempre queremos ir más allá, rascar un poco más profundo, preguntarnos si realmente entendemos lo que creemos entender. ¿Por qué si todo empezó en un instante de expansión, qué lo provocó? ¿Por qué ocurrió? ¿Qué había antes? Si es que la palabra antes tiene sentido en este contexto, y por más que la ciencia avance, todavía no tenemos respuestas definitivas. Pero eso, lejos de ser un fracaso, es lo que hace tan apasionante la cosmología. Por cierto, si te gusta esta forma de contar la historia del universo como si estuviésemos sentados junto a un fuego, hablando de las estrellas como lo hacían nuestros antepasados, suscríbete y dale like, porque aún queda mucho camino que recorrer juntos. Una de las grandes preguntas que surgieron tras el descubrimiento de la expansión fue la siguiente: si el universo comenzó en un estado muy caliente y denso, ¿cómo se formó la estructura que vemos hoy, con galaxias, estrellas y planetas? Aquí entra en juego la gravedad, que desde los primeros instantes empezó a atraer la materia, formando cúmulos y nudos en el tejido del cosmos. Pero no todo estaba claro. A mediados del siglo XX, muchos científicos se preguntaban si la teoría del Big Bang era realmente correcta. Había otra propuesta, conocida como el modelo del estado estacionario. Según esta idea, el universo siempre ha existido y siempre se seguirá expandiendo, pero con nueva materia creándose constantemente para llenar los huecos que deja la expansión. Era una forma elegante de mantener el cosmos eterno, algo que había seducido a pensadores desde Aristóteles. Durante un tiempo, el debate entre el Big Bang y el estado estacionario estuvo muy vivo. Sin embargo, la evidencia observacional inclinó la balanza. En 1965, dos científicos llamados Arno Penzias y Robert Wilson descubrieron por accidente un ruido extraño en una antena. Intentaron de todo para eliminarlo, limpiaron la antena de polvo, incluso de excrementos de palomas que se habían instalado allí, pero el ruido seguía. Al final comprendieron que no era un fallo, sino la radiación cósmica de fondo, una señal fósil del universo primitivo, un eco del Big Bang. Este descubrimiento fue tan contundente que prácticamente acabó con la teoría del estado estacionario, y confirmó que el universo tuvo un inicio caliente y denso. Pero incluso dentro del marco del Big Bang había problemas. Una de las cuestiones más desconcertantes era la llamada paradoja del horizonte. Si miramos el universo en direcciones opuestas, vemos que la temperatura de la radiación cósmica es casi exactamente la misma. ¿Cómo puede ser eso? Si esas regiones nunca tuvieron tiempo de comunicarse entre sí, era como si dos hogueras en extremos opuestos de un bosque ardieran con la misma intensidad sin haber compartido nunca chispa alguna. Para resolver este misterio, en los años 80, el físico Alan Guth propuso la teoría de la inflación cósmica. Según esta idea, en los primeros instantes tras el Big Bang, el universo se expandió a una velocidad inimaginablemente rápida, mucho más rápido que la velocidad de la luz, al menos durante una fracción de segundo. Esta expansión habría suavizado cualquier irregularidad y dejado todo homogéneo,
explicando por qué el universo que vemos es tan uniforme a gran escala. La inflación, sin embargo, también abre nuevas preguntas. ¿Qué la provocó? ¿Cómo se detuvo? ¿Podría repetirse en otros lugares del cosmos? Algunos físicos creen que la inflación no solo explica nuestro universo, sino que puede dar lugar a un multiverso, una infinita variedad de universos burbujeando como espuma en un mar cósmico. Esta idea puede sonar casi fantástica, como un mito moderno, pero lo fascinante es que surge de las propias ecuaciones de la física. Y aquí volvemos a conectar con nuestros ancestros prehistóricos. Ellos miraban al cielo y pensaban que había otros mundos invisibles, dioses o realidades más allá de lo que se podía ver. Hoy, con matemáticas y telescopios, decimos algo parecido, que tal vez nuestro universo no sea el único. En el fondo, la necesidad de imaginar más allá de lo visible sigue siendo la misma, y si tú también quieres imaginar conmigo estos escenarios, asegúrate de suscribirte y darle like, porque este viaje aún está lejos de terminar. Otro de los enigmas que la ciencia ha tenido que enfrentar es la naturaleza de la materia y la energía que componen el cosmos. Lo que vemos, lo que brilla, lo que forma estrellas, planetas y cuerpos como el nuestro, en realidad es solo una pequeñísima parte del universo. A través de observaciones, se descubrió que las galaxias giran más rápido de lo que deberían si solo tuvieran la materia visible que podemos detectar. Algo invisible, una masa oculta, las mantiene unidas. Esa masa es lo que llamamos materia oscura. No sabemos aún qué es exactamente, pero sabemos que existe porque vemos sus efectos gravitatorios. Y no es poca cosa, forma aproximadamente el 27% del universo. Pero lo más sorprendente llegó en los años 90, cuando un grupo de astrónomos descubrió que la expansión del universo no se estaba frenando, como muchos pensaban, sino que se estaba acelerando. Esto fue un shock total. Para explicarlo, se introdujo el concepto de energía oscura, una forma misteriosa de energía que parece empujar al espacio mismo a expandirse más y más rápido. Y si la materia oscura ya era un misterio, la energía oscura lo es aún más, porque representa casi el 70% del universo. En otras palabras, todo lo que conocemos, galaxias, estrellas, átomos, incluso la luz no es más que un 5% de la realidad. El resto está oculto, como un secreto cósmico que apenas empezamos a intuir. Imagina lo desconcertante que debió de ser para los astrónomos descubrir esto. Pensaban que ya tenían el panorama más o menos completo, y de pronto se dieron cuenta de que la mayor parte del universo es invisible e incomprensible. En cierto modo, volvimos al punto de partida de nuestros ancestros, que miraban al cielo sin entenderlo, solo que ahora tenemos telescopios espaciales como el Hubble, el James Webb o detectores de partículas en gigantescos laboratorios, pero seguimos con la misma sensación, que el universo es mucho más misterioso de lo que creemos. Esa humildad es necesaria, y es también lo que nos impulsa a seguir investigando. Y aquí hago un paréntesis, si te parece increíble que con todo lo que hemos avanzado aún sepamos tan poco, imagina lo que queda por descubrir. Dale a like y suscríbete, porque en las siguientes partes vamos a entrar en cuestiones que desafían nuestra imaginación. La pregunta sobre el origen del universo se ha mezclado inevitablemente con la cuestión del tiempo. ¿Por qué si el tiempo empezó con el Big Bang? ¿Cómo entendemos el concepto de antes? Algunos físicos sostienen que simplemente no tiene sentido, como preguntar qué hay al norte del Polo Norte. Otros proponen modelos más atrevidos, como universos cíclicos que nacen, se expanden, colapsan y vuelven a nacer en un ciclo eterno. En esos modelos, el Big Bang no sería el comienzo absoluto, sino un rebote tras un colapso anterior. Esta idea recuerda mucho a las concepciones antiguas de la India o de culturas indígenas, donde el universo se destruye y renace en ciclos infinitos. Es asombroso como las intuiciones humanas de hace miles de años, basadas en mitos, encuentran ecos en las teorías físicas modernas. También hay propuestas más radicales, como la teoría de los universos múltiples, donde cada vez que ocurre un evento cuántico se ramifica una nueva realidad. En ese sentido,
nuestro universo sería solo uno entre infinitos, cada uno con sus propias leyes físicas. De nuevo, suena como un mito, pero con matemáticas detrás. La humanidad parece condenada a pensar en términos de más allá de la Tierra, más allá del Sol, más allá de nuestro universo. Es como si nuestra curiosidad nunca se conformara con un límite. Hoy, en pleno siglo XXI, seguimos construyendo herramientas para acercarnos a ese misterio. Los aceleradores de partículas buscan recrear las condiciones del universo primitivo para entender cómo surgieron las partículas fundamentales. Los telescopios espaciales tratan de mirar tan lejos que prácticamente viajamos al pasado, porque la luz de las galaxias más lejanas tarda miles de millones de años en llegarnos, y cada nuevo dato que recibimos no cierra la historia, sino que la complica aún más, y mientras tanto, seguimos siendo humanos, con las mismas preguntas que tenían nuestros ancestros de la prehistoria. Ellos pintaban bisontes en cuevas y miraban al cielo con miedo y asombro. Nosotros construimos detectores subterráneos gigantescos y lanzamos telescopios al espacio, pero en esencia buscamos lo mismo, entender de dónde viene todo y cuál es nuestro lugar en esta inmensidad. Esa continuidad a lo largo de la historia es lo que hace tan fascinante esta narración. Y si tú también sientes esa conexión, recuerda que puedes apoyar este viaje con tu suscripción y un like, porque todavía nos queda explorar teorías aún más profundas. En este punto de la historia ya hemos visto cómo el ser humano pasó de los mitos de la antigüedad a la ciencia moderna, desde los relatos de creación hasta el Big Bang y las teorías de inflación, materia oscura y energía oscura. Pero lo más sorprendente es que, a pesar de todos estos avances, la mayor parte de los misterios siguen sin resolverse, y cada nuevo descubrimiento no cierra el asunto, sino que abre nuevas puertas, porque cuanto más sabemos, más conscientes somos de lo que ignoramos. Esto es algo que nuestros ancestros prehistóricos habrían entendido bien, cuando encendían una antorcha en la oscuridad, no iluminaban el mundo entero, solo un pequeño círculo alrededor. Y cuanto más brillaba la luz, más se hacía evidente la inmensidad de la oscuridad más allá. Así ocurre con el conocimiento científico. Por cierto, antes de seguir, recuerda apoyar este viaje cósmico con tu suscripción y un like, porque gracias a eso podemos seguir explorando juntos estas preguntas que nos superan y nos fascinan a la vez. Una de las preguntas más profundas que hoy se plantea la cosmología es la de las leyes mismas que gobiernan el universo. Durante mucho tiempo se asumió que las leyes físicas eran inmutables, universales y eternas. Pero algunos científicos se han preguntado, ¿y si no lo son? ¿Y si las constantes fundamentales, como la velocidad de la luz o la fuerza de la gravedad, pudieran variar en otros universos, o incluso haber cambiado en el pasado? Esta idea sugiere que lo que nosotros llamamos nuestro universo podría ser simplemente una configuración particular entre muchas posibles. Y aquí entramos en un terreno casi filosófico. Si existen infinitos universos con distintas leyes, entonces nuestro universo no es especial, simplemente es uno más. Sin embargo, nosotros estamos aquí porque este universo tiene precisamente las condiciones adecuadas para permitir nuestra existencia. A esto se le llama principio antrópico, una reflexión que, en cierto modo, nos recuerda a las antiguas creencias de que el cosmos estaba hecho para nosotros. Pero hay que tener cuidado. El hecho de que el universo permita nuestra vida no significa que todo gire en torno a nosotros. Más bien significa que de todos los universos posibles, solo podemos vivir en aquel que tenga estas condiciones. Es como si lanzaras miles de dados y solo te fijaras en los que dan un número concreto. Parece especial, pero en realidad es cuestión de probabilidades. Esta reflexión cambia por completo nuestra perspectiva. Nos obliga a reconocer que quizás no somos el centro de nada, que nuestra existencia es fruto de un delicado equilibrio en medio de un inmenso océano de posibilidades. Y sin embargo, al mismo tiempo, esta idea puede llenarnos de asombro y de gratitud, porque aunque seamos un accidente cósmico, somos un accidente capaz de reflexionar sobre su propia existencia, y esa capacidad de preguntarnos quiénes somos y de dónde venimos es lo que nos hace verdaderamente únicos.
Cuando miramos al universo desde esa perspectiva, no solo pensamos en galaxias y estrellas, sino también en nuestro propio origen como especie. Los átomos que forman nuestro cuerpo se forjaron en el interior de estrellas que explotaron hace miles de millones de años. Somos literalmente polvo de estrellas, como decía Carl Sagan, y eso no es una metáfora poética, es un hecho científico. El hierro de nuestra sangre, el calcio de nuestros huesos, el oxígeno que respiramos. Todo se creó en procesos cósmicos mucho antes de que existiera la Tierra. Es decir, la historia del universo es también nuestra propia historia, y en cierto modo, cuando intentamos entender cómo se formó el cosmos, lo que estamos haciendo es buscar nuestras raíces más profundas, más allá de la prehistoria, más allá incluso de la vida. Ahora bien, a medida que avanzamos hacia el futuro, nos encontramos con nuevas herramientas que nos permiten profundizar en estas preguntas. Uno de los más grandes logros recientes ha sido el telescopio espacial James Webb. Este instrumento, lanzado en 2021, es capaz de observar galaxias tan lejanas que prácticamente nos muestra los primeros cientos de millones de años tras el Big Bang. Es como si de repente hubiéramos conseguido una máquina del tiempo, y lo que ha revelado ya está cambiando lo que pensábamos. Se han encontrado galaxias más antiguas y más masivas de lo que esperábamos, lo que obliga a replantearnos nuestros modelos de formación cósmica. Una vez más, la ciencia nos recuerda que no podemos dar nada por sentado, que el universo siempre tiene sorpresas guardadas. Y hablando de sorpresas, no olvides suscribirte y dar like, porque aún queda lo más desconcertante de esta historia, el futuro del universo. Porque si el universo tuvo un comienzo, también debemos preguntarnos cómo terminará. Y aquí nos encontramos con varios escenarios posibles, todos fascinantes y en cierto modo inquietantes. Uno de ellos es el llamado Big Freeze o Gran Congelamiento. Según esta hipótesis, la expansión del universo continuará acelerándose hasta que las galaxias se alejen tanto unas de otras que la luz ya no pueda viajar entre ellas. Las estrellas se irán apagando poco a poco, los agujeros negros se evaporarán y, finalmente, quedará un cosmos frío, oscuro y vacío. Este sería un final triste y silencioso, un apagón cósmico que marcaría el destino último de toda la materia y la energía. A estas alturas, hemos recorrido un viaje inmenso, desde los mitos más antiguos de la humanidad hasta las teorías más avanzadas de la física moderna,
desde los fuegos de la prehistoria hasta los telescopios espaciales que se asoman al borde del tiempo. Pero falta quizá lo más importante, reflexionar sobre lo que significa todo esto para nosotros. Porque el universo no es solo un escenario externo, lejano e indiferente, sino también el tejido del que estamos hechos. Comprenderlo no es un lujo intelectual, sino una manera de entendernos a nosotros mismos. Y antes de adentrarnos en esta reflexión final, no olvides suscribirte y darle like. Es tu forma de unirte a esta conversación milenaria que ha acompañado a los humanos desde siempre. Si miramos hacia atrás, podemos ver que cada generación ha tenido su propia respuesta sobre el origen del universo. Para los pueblos prehistóricos, eran los dioses, los espíritus o los ciclos naturales los que daban forma al cosmos. Para los filósofos griegos, fue la eternidad de la materia o la perfección del movimiento. Para las religiones monoteístas, un acto creador único y voluntario. Para los científicos modernos, un Big Bang seguido de expansión, inflación, formación de galaxias, y un destino marcado por la energía oscura. Todas estas respuestas, aunque diferentes, comparten algo fundamental, nacen del mismo impulso, el impulso de no quedarnos callados ante la inmensidad. El universo es demasiado grande y demasiado misterioso como para no intentar explicarlo. Y sin embargo, lo que nos enseña la historia es que ninguna respuesta es definitiva. Los mitos dieron paso a la filosofía a la ciencia, y la ciencia sigue transformándose con cada descubrimiento. Esto significa que nuestras certezas de hoy también son provisionales. El Big Bang, la materia oscura, la energía oscura, los multiversos. Todo eso es lo que ahora creemos, pero el futuro quizá nos muestre otra cosa. ¿Acaso no ocurrió lo mismo cuando pensábamos que la Tierra era el centro del cosmos, o que el universo era eterno e inmutable? Dentro de unos siglos, los humanos que nos sucedan probablemente verán nuestras teorías como nosotros vemos los mitos antiguos, como pasos importantes, pero incompletos. Y eso no debe desanimarnos, sino llenarnos de entusiasmo, porque significa que la aventura nunca termina. Hay algo profundamente humano en esta búsqueda constante. En la prehistoria, cuando alguien miraba al cielo y veía las estrellas, no las entendía como bolas de plasma a millones de kilómetros, sino como espíritus, dioses o fuegos misteriosos. Pero lo que realmente estaba haciendo era lo mismo que hacemos hoy con telescopios y aceleradores de partículas, proyectar sentido sobre lo desconocido. Lo importante no es solo lo que descubrimos, sino el acto mismo de preguntar. Esa capacidad de cuestionar y de imaginar es lo que nos distingue como especie, y es lo que nos conecta con todos los que vivieron antes que nosotros. Ahora bien, si hablamos del origen del universo, no podemos evitar hablar también de nuestro propio futuro como especie, porque entender de dónde venimos también nos lleva a preguntarnos hacia dónde vamos. Y aquí entramos en un terreno en el que la ciencia y la filosofía vuelven a encontrarse. Si el universo se encamina hacia la expansión infinita, hacia la oscuridad y el silencio, ¿qué lugar ocupamos nosotros en ese destino? ¿Qué sentido tiene nuestra existencia en un cosmos tan vasto e indiferente? Estas preguntas pueden sonar desalentadoras, pero también nos ofrecen una perspectiva liberadora, porque si somos tan pequeños frente al universo, eso significa que tenemos la libertad de dar sentido a nuestras vidas aquí y ahora. La historia del cosmos nos enseña que somos el resultado de procesos enormes y cósmicos, pero también que esos procesos han permitido la aparición de algo extraordinario, la conciencia. De todo lo que conocemos, solo nosotros hemos desarrollado la capacidad de reflexionar sobre el universo. Quizá existan otras formas de vida inteligente en algún lugar lejano, pero de momento lo único cierto es que aquí, en este planeta diminuto, ha surgido la capacidad de preguntar, de amar, de crear, de soñar. Y eso es algo único. Cuando pensamos que el universo es frío e indiferente, deberíamos recordar que una parte de ese universo, nosotros, ha aprendido a contemplarse a sí mismo. Somos el cosmos hecho conciencia. En este sentido, el origen del universo no es solo una cuestión científica, sino también existencial, porque al preguntarnos cómo empezó todo,
en realidad también nos preguntamos quiénes somos. Cuando en la prehistoria alguien inventaba un mito sobre el nacimiento del mundo, estaba explicándose a sí mismo su lugar en ese cosmos. Hoy, cuando hablamos del Big Bang y de la energía oscura, seguimos haciendo lo mismo, intentando situarnos en una historia más grande que nosotros. Y lo hermoso es que esa historia nunca termina, siempre sigue creciendo. Al mirar hacia el futuro, no solo debemos pensar en el destino del universo en general, sino también en cómo nosotros como especie podemos continuar esta búsqueda. Tal vez algún día podamos viajar más allá de nuestro sistema solar, colonizar otros mundos, llevar nuestra curiosidad a lugares inimaginables. Tal vez descubramos pruebas de vida en otros planetas, lo que cambiaría para siempre nuestra visión del cosmos. O tal vez nunca salgamos muy lejos de la Tierra, pero sigamos explorando con telescopios cada vez más potentes. Sea cual sea el caso, la pregunta del origen nos acompañará siempre. Y si quieres seguir explorando conmigo todo esto, no olvides suscribirte y dar like, porque así mantenemos vivo este viaje. Pero incluso si el universo se congela en el futuro, incluso si todo acaba en silencio, eso no borra el hecho de que ahora, en este breve instante cósmico, el universo está vivo en nosotros. Pensemos en la escala temporal, 13.8 millones de años desde el Big Bang hasta hoy, y nosotros solo llevamos aquí unos pocos miles de años como especie. Y sin embargo, en ese tiempo, hemos pasado de mirar el cielo con miedo a enviar sondas a otros planetas. Hemos pasado de encender hogueras en cuevas a encender aceleradores de partículas que recrean el primer segundo del universo. Ese salto es tan gigantesco que deberíamos sentirnos humildes, pero también orgullosos, porque demuestra que, aunque seamos pequeños, nuestra curiosidad es infinita, y quizá esa sea la verdadera respuesta al misterio del origen del universo. No una ecuación definitiva ni un mito cerrado, sino el propio acto de preguntar. El universo existe y nosotros existimos en él, y el hecho de que podamos reflexionar sobre ello ya es un milagro en sí mismo. En el fondo, cuando hablamos del Big Bang, de la materia oscura, de la energía oscura o del destino final del cosmos, lo que estamos haciendo es continuar la tradición más antigua de la humanidad, sentarnos juntos y contar historias sobre las estrellas. Esa es la llama que nos conecta con la prehistoria, con los filósofos, con los científicos y con quienes vendrán después de nosotros. Así que, cuando mires al cielo la próxima vez, recuerda que no estás viendo solo puntos de luz lejanos, estás viendo tu propio pasado, los átomos que te componen, las explosiones que hicieron posible tu existencia. Estás participando en una historia que empezó hace miles de millones de años y que todavía sigue escribiéndose, y aunque no sepamos cómo terminará, lo importante es que estamos aquí, en este momento, haciéndonos las mismas preguntas que siempre nos han hecho humanos. Y con esto, cerramos este viaje de 4 partes sobre el origen del universo, desde los mitos ancestrales hasta la ciencia más avanzada, desde el fuego en la cueva hasta los telescopios espaciales, hemos recorrido el camino de la humanidad en busca de su origen. Pero en realidad no hemos llegado a un final, porque la historia sigue. Mañana, un nuevo descubrimiento podrá cambiarlo todo. Y eso es lo más emocionante, que el universo nunca deja de sorprendernos. Así que, si has llegado hasta aquí, te agradezco que hayas acompañado este viaje, y te recuerdo una última vez, suscríbete y dale like, porque de esa forma podremos seguir explorando juntos las preguntas más antiguas y más profundas que el ser humano se ha hecho, porque el viaje por el cosmos no termina, apenas está empezando.